Muy buenas noches, amigos y amigas del Movimiento Diálogo Soberanista. Nuevamente estamos aquí para discutir, para hablar, para reflexionar sobre las elecciones que ahora ya pasaron. En la noche de hoy tenemos un distinguido panel que nos acompaña, unos amigos, compañeros comprometidos con Puerto Rico y la soberanía de Puerto Rico. Eh, el foro, el tema que nos une en la noche de hoy para reflexionar, el título tiene por título Una mirada a los resultados del plebiscito y a las elecciones. Eh, Dentro de los muchos temas que vamos a estar hablando, vamos a comenzar, le vamos a dar un turno preferencial al compañero Javier Hernández, escritor desde la ciudad de Nueva Jersey, ¿verdad, Javier? Sí, New Jersey, Del nos Estado. visita el estado, el estado. el estado de New Jersey. Vamos a comenzar, le vamos a dar la palabra a Javier porque el compañero tiene que salir en unos minutos. Así que, Javier, háblanos un poco de ese panorama de las elecciones, del plebiscito y de esa victoria de Joe Biden. Dejamos con la palabra a Javier Hernández. Yo creo que Javier tiene problemas. ¿Alguien No se quiere oye. comentar? A Javier, parece que el compañero Javier Hernández tiene problemas con internet. Ahí volvió. Javier, ¿nos oye? Oh, ahora. Ahora, Javier, adelante. Sí, lo escucho. Sí. Básicamente, para que nos estábamos explicando a los compañeros que nos Ok, escuchan. primeramente, muchas gracias por la invitación. Adelante. Al unir los isótopos coronarios, podremos activar esta solución desde un punto futuro en el tiempo. No pueden ver adelante, Javier. Adelante, Javier. Perfecto. Primeramente, muchas gracias por la invitación y le quiero dar me alegro que esté aquí con Roberto, Luis, Efraín, y Yello, y Manuel, todo el mundo, para contestar las preguntas rapidito aquí. No sé, discúlpame, Javier. Sí. No sé si es Ortiz Daliot. Alguien tiene un ruido que está interfiriendo. Hay una voz de una mujer. Ahora. Chévere, No, Javier. soy yo. No era Okay. Ok, adelante, Javier. Ok, pues otra vez, muchas gracias por la invitación y felicidades por todo lo que están haciendo. Soy Javier Hernández, el autor del libro Brexit, Forjando el Camino a la Soberanía Puertorriqueña, y estoy aquí en la diáspora, en New Jersey en estos momentos. Y para empezar con las preguntas, la evaluación del plebiscito en las elecciones, pues yo creo que el plebiscito, considerando que el sí a la estadidad tenía un fondo multimillonario que ayudó en la propaganda y anuncio y en la radio, en la televisión y todo eso, considerando eso y recordando que el no tenía fondos de millones de dólares y viendo cómo quedaron casi a la mitad, eso para mí es un logro. Y luego cuando uno considera que la baja participación, casi la mitad, que en realidad la estadidad sacó un 25 o un 26%, que eso no es un mandato para nada en Puerto Rico, ni siquiera para el futuro del país. Con las elecciones generales, pues yo por lo menos estoy todavía esperando a ver que se cuenten todos los votos, y lo veo bien interesante como el PNP quiere ya como que, sí, mira, ya ganó Pierluisi, vamos adelante, ya ganó Miguel Romero, vamos ya a pasar la página. Y ni siquiera los votos están contados todavía. Eso para mí está feo. ¿De dónde salieron los 216,000 votos que sacó la estadidad? Yo creo que pueden haber dos cosas, dos posibilidades. Puedan haber que se hizo unos chanchullos y se metieron unos votos extra allí para la estadidad, porque ya sabemos que los maletines desaparecidos y todo se revolú.
pero también yo creo que posiblemente era gente que se creyeron el cuento del miedo y a lo mejor populares, me imagino, que no votaron por Pierluisi, pero votaron sí la estadidad, pensando de que iban a perder el seguro social y otros mitos, que posiblemente era que eso pasó, que no todo era en PNP. Pero yo creo que con educación, tenemos 4 años para las nuevas elecciones y posiblemente otro plebiscito en el futuro. Yo creo que con más educación en los municipios, en los barrios, eso se puede poco a poco rectificar un poco ese pensamiento. Y después, ¿qué efecto si alguno, la victoria de Joe Biden en el proceso de descolonización? Yo opino que es bueno porque abre las puertas para a ver si posible negociación con Puerto Rico, y también abre la puerta para que el proyecto de Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez pueda seguir adelante y tenga alguien en la Casa Blanca que lo pudiera considerar. Y eso yo creo que es algo muy importante porque establece el proceso de la Asamblea Constitucional o Asamblea de Estatus, que eso para mí es bien importante. Yo sé que para muchos de ustedes también. Y el proceso de transición con Trump, yo creo que hasta ahora es un poco misterioso porque él dice que él todavía está ahí. E incluso no han empezado técnicamente la transición, aunque ya se sabe que ganó Biden. Y eso está por verse, a ver cómo va a terminar eso. Ojalá pase sin violencia ni nada de ese estilo. Pero hasta ahora va medio bien entre la transición de Donald Trump, pero él no está reconociendo ninguna transición todavía. Que vamos a ver cómo surge eso ahí. Ok, ahí contesté las 3 preguntas rápido. Hay esperanza entonces, Javier. Sí, yo tengo mucha esperanza de que, considerando todo lo que pasó con el no y los fondos y no había una campaña bien fuerte, pero había campaña y se hizo lo que se pudo, y con ese esfuerzo se pudo pagar la estadidad para que no tengan una supermayoría que ellos querían. Y luego, y ahora con los chanchullos estos, y los maletines desaparecidos, y gente encontrando maletines hasta en los combos de pollo de Churches se encuentran maletines. Ahora, que incluso yo encontré un maletín aquí en mi patio anoche, ¿no? En New Jersey. No, pero en serio. Yo creo que con todo eso, muchos americanos se están dando cuenta de que la estadidad no ganó, y cuando leen un poco más sobre el tema, pueden ver de que no es que no solamente no ganó, pero que perdieron total. Porque si de todos los electores en Puerto Rico y solamente un 25% salió para apoyar la estadidad, eso para mí sería un fracaso. Claro, ellos están tratando de tergiversar todo esto para los intereses de ellos, y están diciendo de que nosotros, los ciudadanos americanos de Puerto Rico, queremos la estadidad, votamos, y tú sabes. Y vamos a asumir en un mundo imaginario que eso fuera verdad, que 50 punto algo por ciento votó por la estadidad. Yo dudo que Estados Unidos va a permitir que un estado entre donde un 49-48% de la población no quiere la estadidad. Eso no se va a dar, tú sabes. Y no, ellos perdieron, pero ellos tienen el gobierno, tienen los fondos y tienen los contactos en los medios y algunos periodistas comprados ya, que ellos venden la historia de que ganaron. Y eso es lo que tenemos que tratar de combatir, esa narrativa de que ellos ganaron. Porque no ganaron, tú sabes. Y pues, eso es lo que yo opino sobre este tema. Chévere. Bueno, agradecemos a Javier por sacar esos minutos. Sabemos, Javier, quédate por ahí los minutitos más que así pueda. Sí, hasta que me tenga que ir. Está bien.
Pero entonces vamos a comenzar el foro ya de forma formal, valga la redundancia. Vamos a tener 3 preguntas y cada compañero tendrá un tiempo de 5 minutos para contestar cada pregunta. Entonces tendremos 3 rondas para esas 3 preguntas. Desde ahora le exhortamos a los compañeros que es muy importante que nos envíen sus comentarios y sus preguntas. Al final del foro vamos a tener uno. Ahora, mejoró. Estás sobrecortado. Ok. Vamos a ver si seguimos. ¿Alguien más me...? Sí. Ok. Nada, vamos. Al final... Pero yo te escucho bien, yo te escucho Gracias. bien. Al final, pues vamos a estar trayendo todas las preguntas y todos los comentarios que los compañeros que nos escuchan así quieran hacer. Nada, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que todos los compañeros vamos a estar contestando. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted evalúa los resultados del plebiscito de las elecciones generales? Vamos a comenzar con el compañero Efraín Vázquez Vera, profesor y portavoz del Movimiento Acción Puertorriqueña, entre muchas otras cosas. Adelante, Efraín. Bueno, yo creo que todos aquí estamos claros que la situación de Puerto Rico es muy penosa. Yo compararía nuestra situación con un barco en zozobra, y es en ese contexto que se realizaron las elecciones generales y el plebiscito. No comparto la euforia de mucha gente por la fortaleza de los partidos emergentes y los nuevos legisladores, porque creo que, aunque es positivo, los llamados que se hacen del fin del bipartidismo, pues no los comparto. Y de la misma manera creo que en el caso, por ejemplo, de los que nos esperan estos próximos 4 años, es un gobierno de parálisis. De parálisis porque el gobernador electo no tiene una legitimidad democrática, sí tiene legitimidad legal, y a la misma vez me parece que representa más de lo mismo, la incapacidad, la improvisación, una ausencia total de visión de futuro. Y si a esto le sumamos una legislatura que va a estar completamente dividida, una legislatura que no solo va a estar, sino en pelea con la Junta de Control Fiscal y en pelea consigo mismo, pues yo creo que puedo augurar, siendo realista, que en los próximos 4 años la situación en Puerto Rico pues va a empeorar. Esa es mi apreciación en relación a las elecciones generales. Quiero aclarar que este tema del bipartidismo, en Puerto Rico hay un sistema bipartidista, pero no es porque los puertorriqueños así lo quieran y lo decidan, ¿no? No es que al puertorriqueño le gusta el bipartidismo, sino que la fórmula electoral en Puerto Rico de mayoría simple en todo lugar del mundo tiende a favorecer el bipartidismo. Sí es cierto que puede ser que alguno de los partidos históricos del bipartidismo puertorriqueño pues quede relegado a una tercera o cuarta posición y uno de estos partidos emergentes pues ocupe uno de esos 2 lugares del bipartidismo, pero el bipartidismo va a seguir. O sea, la única manera de cambiar el bipartidismo en Puerto Rico sería cambiando la fórmula electoral, y eso sería una de mayoría absoluta o una de proporcional. ¿Ok? En relación al plebiscito, ¿qué les puedo decir? Creo que fue muy exitoso, cumplió con su cometido. Yo creo que el plebiscito desde el principio pues tuvo 2 objetivos, que fue lograr ganar la candidatura de la gobernación. Yo estoy seguro que sin el plebiscito Pierluisi no hubiese ganado. Y a la misma vez pues mantener vivo una quimera que es la estadidad, de la cual muchos políticos en Puerto Rico pues viven de eso. Así que en ese sentido, como eran los 2 objetivos, yo creo que fueron alcanzados. ¿Ok?
pero a la misma vez demuestra otras cosas. Número uno, que esto es un pueblo dividido en el tema del estatus, y voy a decir lo siguiente y no me malinterpreten. Un pueblo que es incapaz de tomar una decisión en relación al estatus. Y cuando digo que es incapaz, no es por la falta de capacidad de los puertorriqueños. Esto se trata de un asunto entre dos. Dice que para bailar tango se necesitan dos. Que después de todos estos ejercicios de plebiscito, pues... Disculpa, Efraín. Dime. Cortado. Sí, se entrecortó un poco. Repite las últimas líneas. No, estaba diciendo que los puertorriqueños, este plebiscito había demostrado la incapacidad de los puertorriqueños de decidir sobre este tema, y que no es porque los puertorriqueños no seamos capaces, sino que este tema debe ser resuelto por dos. Hay un dicho que dice que para bailar tango se necesitan a dos. Y en este caso, tratar de tomar una decisión solamente por una de las partes hace el asunto pues totalmente incapaz. En relación a que la estadidad haya ganado, eso es totalmente cuestionable. Primero, que ganar con un 52% no es ganar. Y además, yo creo que cuando se ve ese número 52, el que más resalta es el del 48, que dicen que no quiere que Puerto Rico sea Estado. Y yo creo que así va a ser visto en los Estados Unidos, por lo menos con la gente que ha hablado allá en Washington, pues lo ven como claro de que la mayoría del pueblo puertorriqueño no quiere la estadidad. Creo que hay que resaltar las 37,000 papeletas en blanco, que creo que somos justos si decimos que no eran estadistas, sino gente descontenta con el proceso como se hizo, ¿no? De una forma atropellada, sin consenso, y además con un claro objetivo de ganar una elección. O sea, se estaba utilizando la estadidad para ganar una elección general. Pues hubo 37,000. Si esas 37,000 se le sumara a lo del no, pues básicamente pues queda todo totalmente parejo. Yo quiero el resultado del plebiscito con el tema que hablé anteriormente de que los próximos 4 años pues las cosas se van a poner peor. Yo creo que si fuera por el PNP no va a poder porque no controla la legislatura. Y creo que si esto sigue así, la estadidad tiene dos aliados. Es el tiempo, una vez la pobreza. Yo creo que si la situación en Puerto Rico sigue degradándose como se va a degradar de seguro, pues no nos podría sorprender que en un futuro no tan lejano, pues sí haya una expresión contundente a favor de la estadidad. Claro, por las razones equivocadas, que en este caso sería la pobreza y el desespero de la gente. Así que mi invitación sería, ¿verdad? Y el mensaje que habría que enviarle es a los norteamericanos de que es el momento de actuar y de asumir su responsabilidad y de que bailen tango junto a nosotros. Muy bien. Agradecemos las palabras de Efraín. Continuamos el foro. El próximo es el reverendo Roberto Luis Lugo Morsiglio, el cual sí nos visita y ahora sí es una ciudad, la ciudad de Filadelfia. Reverendo, adelante. Mira, hemos estado observando con cuidado este fenómeno de las elecciones en Puerto Rico, porque realmente fue algo muy interesante para nosotros acá en la diáspora. Hay que ver las cosas en el dato correcto. Tienes que ver que solo una tercera parte de la población votó. Y esto es un número importantísimo, porque te da una idea de que hay una población silente que no se expresó. Y de hecho, son las elecciones tal vez menos votadas en los últimos años históricos de historia en Puerto Rico. Solamente 1.235.521 votaron en esta elección, o sea, una tercera parte de la población puertorriqueña. Y ese 25, y solamente el Partido Nuevo Progresista alcanzó hasta ahora, no sabemos qué pase en los próximos días, con un 30 y pico % la supuesta elección a la gobernación. Por tanto, tienes un partido que en las elecciones del 16 sacó casi un 50% del voto del electorado y 4 años después saca un 30 y pico %, lo cual te muestra el desgaste, la debilidad, el cansancio y esa ideología estadista que ya no está haciendo la mella
que la gente piensa que está haciendo. Claro, la ventaja, y digo esto con mucho respeto y a todos ustedes, yo veo desde afuera, ustedes ven de adentro. ¿Bien? Yo estoy afuera, ustedes están adentro. Pero a nosotros acá en la diáspora no nos asusta la estadidad. Para nada, ¿por qué? Porque TEA tiene dos futuros. ¿Bien? Uno, el cementerio, y otro, la ignominia. ¿Bien? Y eso está prácticamente sentenciado en el Congreso. Bien, todas esas noticias que se escuchan en la radio, en los periódicos, es pura interpretación de unas realidades que se ven desde cierta perspectiva. Pero cuando ves los números reales, que te vota solo una tercera parte de la población puertorriqueña vota, esto te está diciendo algo. Y esos otros casi 2 millones de puertorriqueños que no votaron, que no se expresaron, ¿qué están pensando? ¿Qué están diciendo? ¿Bien? ¿Cómo los leemos? Y este reto de la izquierda, este reto de la sensatez política, este reto de la realidad histórica. La izquierda, en el caso de la izquierda, le queda dedicado a defender un ideal que es importante, que es valioso, que es respetable, pero defenderlo y no educar a una población son dos cosas diferentes. ¿Bien? Porque la izquierda siempre se ha mirado desde la defensiva, en vez de entender que tiene la posibilidad de educar a un pueblo. No hay que estar en el poder para eso, no hay que tener dinero para eso, hay que tener ganas y pasión para hacerlo, como se ha hecho en otras historias, en otros pueblos. Del aspecto de la honestidad política, hay políticos buenos en Puerto Rico, en todos los partidos. Hay gente buena, gente sensata, gente honorable realmente, que en vez de empezar a enfatizar en un enfoque particular, este número me dice a mí que lo lógico es, vamos a sentarnos a la mesa y hablar qué nos une con los estadistas, que nos une con los populares, que nos une con otros sectores en la isla para crear un frente de información y de puertorriqueñidad, porque todos somos puertorriqueños, ¿bien? Todos queremos que Puerto Rico debe ser una colonia. Por tanto, en vez de dispararnos a nosotros mismos, hay que sentarse a la mesa con esos números que están allí, están las condiciones hermosamente planteadas para hacer un planteo a nivel de alianza política y acabar con la colonia y acabar con el bipartidismo y acabar con la mentira y defamación que los políticos de turno, los políticos que se sirven del pueblo y no sirven al pueblo, se aprovechan de esa ignorancia que mencionaba ahorita el compañero Javier, se me escapó. Efraín, de que la incapacidad del puertorriqueño para no está en que desconoce, en que tiene miedo, en que hay pobreza. Y acuérdense, y lo digo porque yo voy a Puerto Rico regularmente, no vivo allí, pero estoy al tanto. Hay mucho miedo. Y el miedo lo que crea es confusión, crea pasividad, crea que me aíslo y no toco ese tema porque no lo entiendo. ¿Bien? Con una cosa que es complicada, pero es fácil de plantearla. Mire, y este asunto, y me gusta lo que dijo Fren ahorita antes del programa, hay que hacer las cosas con el color que son y con el número que tienen. Bien, en el año 52, en Lares, Puerto Rico, perdóname, déjame un poquito más atrás. En los años 20, cuando Albizu regresa a Puerto Rico después de su experiencia acá en Estados Unidos, se para en la tribuna y en aquellos tiempos estábamos rodeadas de banderas americanas. Y usted conoce la historia. Albizu se levantó, cogió cada bandera americana, se la echó al bolsillo y dijo lo siguiente: la bandera americana, bien, sé que en tu país representa la libertad y la democracia, pero en mi país representa el pillaje y el colonialismo. Bien, y ese tipo de planteo, la gente le tiene miedo porque lo ve confrontativo, pero es que tiene que ser confrontativo. Ante una colonia, el tratar de hacer paces, tratar de no ofender a ciertas personas, no, si esto no es nada personal, lo que es real es real. La colonia es un desastre, la colonia es un crimen contra el puertorriqueño y como tal hay que tratarla. No importa quién la represente, no es un ataque personal contra nadie, no queremos demonizar a nadie, sino decir las cosas como son. ¿Bien? Y estos números que ustedes ven ahí, que ustedes vieron en las elecciones, te están diciendo, mire, la gente está ávida de información, ávida de que se les hable, ávida de que se les comente, ávida de que se les comunique, que se les acerque uno.
¿bien? Y que se informe y que se le eduque sobre qué es realmente lo que está pasando, ¿bien? Mira, a estas alturas, y lo he dicho antes y lo diré siempre, ¿bien? La disyuntiva es la descolonización. Porque todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, enfocar en estabilidad o enfocar en independencia como meta inmediata, ahí es donde fallamos. Crea discordia, crea polarización y crea confusión en la gente que no entiende esos conceptos ideológicos. Sí. Gracias. Agradecemos al reverendo por esas palabras. Continuamos. Emanuel, Ajá. me tengo que ir de ahora. Okay. Nos despedimos, Javier. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Cuídate. Gracias, qué bueno verlos a ustedes. Ok, seguimos entonces con el compañero José Ortiz Daliot, conocido ya licenciado, ex senador, dentro de muchas cosas, ¿verdad?, que ha aportado a nuestra patria. José Ortiz, adelante. Muchas gracias. Yo no sé, se estaba oyendo entrecortado en los pasados participantes. Yo no sé si me escuchan entrecortado, pero si lo están escuchando entrecortado, me lo dicen. Con relación a las elecciones, Yo te escucho tengo que bien. decir que tengo sentimientos encontrados. Tengo unas cosas. Hay cosas positivas. Cosas positivas, por ejemplo, para mí, es que los partidos emergentes pudieron lograr funcionarios electos a la legislatura de Puerto Rico. Yo sabía que no iban a ganar la gobernación, pero el hecho de que inclusive Proyecto Dignidad sacara 1 y 1 en la legislatura, yo creo que es positivo. Que Victoria Ciudadana sacara 4 representantes a la legislatura, y que también el PIB pudiera elegir a sus dos senadores y representantes por acumulación. Yo creo que eso es un elemento que no hemos tenido antes en la legislatura, y yo lo veo como un paso hacia el final del bipartidismo. Yo sabía que no, era imposible terminar con el bipartidismo en estas elecciones, porque obviamente es muy difícil hacerlo de cantazo, pero progresivamente yo creo que se ha dado un buen paso. Y también se dio un buen paso en que se le quitó el control a la legislatura de Puerto Rico al PNP. Yo creo que eso es positivo. Y ahora tendrán que gobernar, obviamente tendrán que gobernar con mucho diálogo. Yo espero que no sea un cuatrenio perdido, como vaticina el amigo Efraín Vera. Espero que sea un cuatrenio de mucho diálogo y mucho diálogo constructivo, y espero que se logre algo. Yo, pues, en ese sentido soy muy optimista. Así que, por el otro lado, veo un proceso con muchas irregularidades y que levanta muchas banderas rojas y muchos cuestionamientos si el resultado de las elecciones va a ser verdaderamente el que quiso el pueblo que fuera. Eso lo sabremos al final del día, pero hay mucho cuestionamiento en el proceso. En cuanto al plebiscito, el plebiscito yo lo veo como un gran triunfo del no. Con los recursos que tenía el sí, lograr simplemente un 25% de nuestro electorado, no pudieron ni atraer a todos los PNP, a todos los estadistas serios, no los pudieron traer al ruedo, como con la carnada que era lo del plebiscito, que eso era simplemente una carnada para que participaran en las elecciones y llevaran al PNP de nuevo el poder. Eso no lo lograron. Así que yo creo que el no está en una excelente posición para servir de barrera a la estadidad en los planteamientos que hará el PNP en Estados Unidos. Y de hecho ya tuvo un efecto negativo en dos sentidos. Uno es que ya Pierluisi ha tenido que desistir de la elección y el referéndum que él tenía para elegir a lo que llaman el Shadow Congress, ¿no?, de Puerto Rico. Los miembros de 2 del Senado y 4 o 5 representantes ya lo tuvo que eliminar porque no tiene la legislatura, el control de la legislatura. Y segundo, no tiene una mayoría, una supermayoría, no tiene una mayoría absoluta, lo que tiene es una mayoría simple. Y yo creo que las mejores expresiones con relación al plebiscito la tuvo precisamente la política del año de Biden. La campaña de Biden nos dijo hace 2 o 3 días atrás de que ellos van a escuchar a todo el mundo, se van a sentar con todo el mundo para
iniciar un proceso de descolonización. Así que ese es el mejor efecto que ha tenido el plebiscito. O sea, inclusive la campaña de Biden, que va a ganar la presidencia, va a tener control de la Cámara, le está diciendo tenemos que empezar de nuevo porque esto obviamente no es definitivo. Agradecemos al compañero Celtic Daliot por esas palabras. Ahora seguimos con el portavoz del movimiento Diálogo Soberanista, Luis Toro Goico. Luis está teniendo alguna situación con el internet, pero vamos a ver si podemos escucharlo. Adelante, Luis. Estoy teniendo problemas con el internet. Te escuchamos bien, Luis. ¿Escuchen? Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien o no me escuchan? Sí, te escuchamos. Luis. Adelante, Luis, adelante. Vamos a darle unos segundos a ver si vuelve y si no, pues seguimos con algún otro compañero. Ahora sí, Luis. Pero francamente no puedo porque es que no escucho lo que dicen los demás, se oye muy entrecortado. Mi imagen. Emanuel, pues vamos a seguir con la dinámica entre nosotros que estamos bien aquí. Está bien. Vamos a seguir, Luis. Trata de conectarte. Conecta y arregla su asunto. Está bien, Luis. Trata de conectarte de tu computadora, Luis. Vamos a seguir entonces. Vamos para la segunda pregunta. La segunda pregunta para el foro dice así. ¿De dónde usted opina que salieron los 216,000 votos por encima de Pierluisi? Ya esto es un poco el análisis más a profundidad de la estadidad y las elecciones. Comenzamos con el compañero Efraín Vázquez Vera. Adelante, Efraín. Bueno, este resultado de un sí 52% a mí me parece totalmente impresentable en los Estados Unidos y que hace más daño a la estadidad que bien. Tenemos que recordar que si es cierto que la participación electoral fue un del 50% del total, lo que podemos concluir es que el 52% en realidad representa un 26% de todos los votantes inscritos. ¿Okay? Y eso, los norteamericanos se fijan de eso. Para tomar en perspectiva, ¿verdad? La victoria del sí, quiero decir que la campaña de Pierluisi estuvo vinculado al sí, ¿ok? O sea, la campaña a la gobernación del PNP estuvo estrechamente relacionada con la campaña del sí. Es más, anuncio de Pierluisi, anuncio que salía que también había que votar por el sí. Esto yo creo que hay que tenerlo bien claro porque si bien es cierto que muchas organizaciones hicieron una excelente campaña, yo diría que la mejor campaña a favor del no, muy creativa, innovadora, etcétera. Los que se supone que defendieran la causa del no, desde el punto de vista oficial, fue el Partido Independentista Puertorriqueño. Y con mucho dolor en el alma tengo que decir que esa campaña fue pobrísima. Pobrísima. O sea, el PIB estaba más enfocado en la campaña de la elección general que en la campaña del no y del sí. Y la del Partido Popular, pues también, pues digamos que no fue de las mejores, pero no era responsabilidad oficial del Partido Popular defender el no. Dicho esto, quiero decir, comparando este plebiscito con el plebiscito anterior,
en el que la estadidad dizque sacó un 97%, tenemos que recordar que en aquella época más o menos votaron por la estadidad unos 500,000 y que en esta ocasión votaron unos 600,000. Eso vendría a ser como un aumento de 100,000 votos. Y ya escuché por ahí de que la estadidad ha aumentado 100,000 votos en apoyo de un plebiscito a otro. Y esto es mentir con las estadísticas. Porque la participación electoral en ese plebiscito, donde ellos argumentan un 97%, fue de un 22%. Entonces, cuando uno, ¿verdad?, compara, uno pregunta, ¿de dónde salieron esos 100,000 votos? Pues yo creo que esos 100,000 votos son el reflejo del aumento de la participación electoral. Si uno quiere hacer el ejercicio, de decir que, mira, ahora fue un aumento de uno tiene que ser responsable y decir que la participación fue diferente, porque si igualamos la participación del 50% en el donde sacaron un disque 97%, eso quería decir que más o menos con un 50% de participación se hubiese reflejado casi 1,000,000 de votos. Por lo cual, si sacaste 600,000, eso quiere decir que en realidad, si quieres usar, ¿verdad?, los datos del plebiscito anterior, pues sería una caída, ¿verdad?, casi de 400,000 votos. ¿Ves? Así que hacer esa analogía de que esos 100,000 votos representan un aumento en la estadidad es mentir con las estadísticas. O sea, no cuquen por ahí porque entonces salen trasquilados. Pero también, y para un poco pues terminar, yo creo que la estadidad sacó más votos que Pierluisi, porque Pierluisi es el peor candidato que había para la gobernación. O sea, en esta elección ganó la gobernación el peor de todos. ¿Y por qué ganó? Ganó porque tenía el plebiscito para llamar a los estadistas a votar, que se nota que sí sirvió porque en la estadidad hubo más votantes, y también porque había una total división dentro de la... Quiero decir también que la mayoría, para mí, la mayoría de estos partidos emergentes pues carecen de una visión clara de futuro y que son más el resultado, ¿verdad? Y se han alimentado más del descontento y la quiebra generalizada en Puerto Rico, no solamente financiera, social, sino moral, y es muchos partidos piratas, ¿ok? Y en ese sentido, pues, simplemente la estadidad sacó más votos que Pierluisi porque Pierluisi como candidato es uno de los más flojos que ha habido. No tiene carisma, no levanta grandes pasiones, no es un gran orador, tampoco creo que ha sido evidente que tampoco es un gran bailarín y además pues está muy vinculado con un pasado de corrupción, de intolerancia, de improvisación, etcétera, etcétera. O sea, todo lo malo que puede haber en la política puertorriqueña lo representa él con su candidatura. Así que es normal que haya habido gente estadista que no hubiese votado, que no votara por él. O sea, es normal. Quizás esa gente no hubiese ido a votar en ningún sentido si no fuera por el tema de que había un plebiscito. Y yo creo que la mayoría de esos votos estadistas pues se fueron, ¿verdad? Como ese voto protesta de castigo, de estar rabioso con la política puertorriqueña, que más que estar rabioso con la política puertorriqueña es estar rabioso con la situación, ¿verdad? Colonial y de dependencia que hay en Puerto Rico. Así que esa es mi explicación, ¿verdad? De que por qué los resultados del plebiscito son impresentables y de por qué sacó lo que sacó y por qué Pierluisi sacó menos votos que la estadidad. Y por eso digo que su gobernación va a ser básicamente pues, caracterizada por todo lo que nos tienen acostumbrados las gobernaciones anteriores, sino que también por la parálisis. Gracias. Claro. Agradecemos esas palabras de Efraín. Seguimos con el reverendo Roberto Luis Lugo. Adelante, reverendo. Esos 216,000 votos, ¿dónde salieron? ¿Dónde están? Reverendo, tiene el micrófono apagado.
me se olvida. Gracias, Efraín, por esa intervención. Hay un dato importante en todo esto. El dato salió hace tal vez casi un año, poco más de 6 meses, de la gobernadora saliente, cuando le responde a Pierluisi, si quiere que te apoyes, tienes que convencer a los 130.000 estadistas que no van a votar por ti. Bien. O sea que descuenta a esos 116.000, 130.000. Bien. Y otro factor es que mucho popular, mis queridos hermanos, mucho popular votó por la estadidad y votó por el miedo a hacer independencia. Bien. Son factores que se dan en la colonia. Bien. Hay el factor grave. Tienen que entender que entre el año 48 y el año 56 en Puerto Rico reinó la ley de la mordaza. Y eso mató, literalmente apagó toda una serie, un movimiento que venía emergente, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y esa represión contra el puertorriqueño se quedó en la psiquis del puertorriqueño, así que colectiva del puertorriqueño. Por tanto, hay un miedo infundado en la psiquis puertorriqueña hacia eso que se llama independencia. Y otro factor es que el que hizo ese plebiscito lo hizo con toda intención y alevosía, estadidad, sí o no. O sea, que lo puso tan simple que va dirigido a aquellos que tienen miedo, no a los que no tienen miedo. ¿Bien? Porque yo, si soy popular, el Partido Popular sabe que es lo que llaman estadistas lights, ¿no? Como algunos han llamado. Por tanto, si yo como popular me ponen una pregunta, ¿estadidad sí o no? Yo tengo que decir sí a la estadidad, porque yo no quiero la independencia. ¿Bien? Y así hay cantidad de otros puertorriqueños que va a pasar lo mismo. Y te digo honestamente, incluso independentistas que no están claros en lo que es la independencia son capaces de votar por la estadidad, ¿ok? Porque están confundidos en cuanto a eso. Por tanto, en cierta forma eso explica ese número de 216.000 que votaron por la estadidad más que los que votaron por Pierluisi. Aparte, coincido con Efraín, Pierluisi es un candidato pésimo, pero pésimo, de lo más pésimo que podemos encontrar en la historia reciente puertorriqueña, ¿no? Y muestra a la misma vez la decadencia del sistema electoral de Puerto Rico. Un sistema electoral manipulado, controlado por el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué tú esperabas que ocurriera? ¿Bien? No había nada más que esperar. Sin embargo, una cosa importante en todo esto que refleja es que la idea de esta idea, que sí, coincido con Efraín, ha mermado considerablemente. De hecho, el número que usted dice es correcto, solo un 25%, y eso es un número que habría que reducir un poco más cuando si analizamos la población completa puertorriqueña. Habría que reducirlo incluso un poco más. Yo te voy a decir que tal vez un 20% como mucho de esa población puertorriqueña favorece la estadidad. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Pues nos dice a nosotros que tenemos razón. Estamos en la vanguardia de la historia. ¿Qué significa esto? Que el mensaje nuestro tiene que ir más directo, más concienzudo, más estratégico hacia la población general puertorriqueña. Yo les cuento a ustedes, hace 2 años atrás yo estuve en Congreso con unos compañeros cabildeando y fuimos solamente a representantes republicanos. Y uno de ellos, creo que era de Minnesota, nos comenta sobre el caso de Puerto Rico. ¿Bien? Y uno que está con nosotros empezó a hablar de la independencia, esto, otro, aquello, otro, y el congresista literalmente lo ignoró. ¿Bien? Y le digo al congresista, mire, señor congresista, realmente estamos hablando de un autogobierno donde un territorio se autogobierne y cree su economía. Mira, aquel gringo que era blanco-rojo, se le lanzó los ojos como 2 bombillos prendidos. Dice, eso me interesa. Bien, porque hablar de independencia, que es importante hablarla, que conste, bien, pero ya tiene un dejo ideológico que implica separación de Estados Unidos. Miren, queridos, querámoslo o no, con independencia o lo que sea, siempre estaremos conectados a Estados Unidos, bien, de una forma u otra. Y eso no podemos descartarlo. Por tanto, tal vez cambiar la dinámica, el mensaje, la palabrería de cómo se informa sobre esto, cómo se habla de independencia, bien, quitándole ese dejo
que históricamente nos han echado encima, y que la gente que no entiende, pues piensa que dependencia de separación total de Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. ¿Bien? Eso no es cierto. ¿Bien? Entonces, ese número que vemos en las elecciones, pues nos dice, miren, tenemos que sentarnos en la mesa y repensar esto. La gente está interesada en saber de cosas que no conocen. ¿Bien? Lo que pasa a veces también es, y digo esto con mucho respeto, yo milité 25 años en un partido político en Puerto Rico, ¿bien? Que fue el PSP, 25 años. ¿Bien? Le digo lo siguiente, o sea, hay una visión un poco clasista de parte del movimiento independentista hacia las masas, ¿bien? Hacia la gente que no conoce, hacia el que no piensa como yo, al que no tiene la visión que tengo yo. Pues caramba, si yo conozco más y soy maduro, mi madurez me tiene que decir, tengo que bajar mi intelectualidad, mi clasismo, y hablar con este que me entiende en Arroyo Habichuela. Mire, para muestra un botón basta, y se llama Luis Muñoz Marín, que logró captar en apenas 7 años la atención total de un pueblo, simple y llanamente hablando el lenguaje de ellos. Bueno, agradecemos las palabras del reverendo Roberto Luis Lugo. Pasamos ahora con el compañero José Ortiz Daliot. Adelante, José, esos 216,000 votos, ¿dónde salieron? En adición a los que Efraín le adjudicó al PNP, que votaron por la estadidad y no votaron por Pierluisi, tienes que añadirle a eso algunos independentistas que yo escuché o he escuchado votaron por la estadidad, sabrán ellos por qué, ¿no? Y en el Partido Popular hay 2 grupos que votaron por el sí. Uno, que tengo conocimiento directo de eso, que son algunos ignorantes que tenían miedo de que perdieran algunos de los beneficios, dándole veracidad a la campaña del PNP de que si no votaban por la estadidad se podía perder el seguro social, se podía Medicare, y hay muchas personas que militan en el Partido Popular que son mayores de edad y le creyeron ese cuento y no se atrevieron quizás a ilustrarse con algunos populares que saben un poquito más que eso por un lado. Por el otro lado, había una campaña por debajo de la mesa de que no votaran por el no, porque votar por el no era como decirle a Estados Unidos, nosotros somos antiamericanos. Así que había esa campaña por debajo de la mesa, calladita, de la ultraderecha del Partido Popular, que los hay, haciendo la campaña de que votaran por el sí para no mandar el mensaje equivocado a Estados Unidos. Así que si tú le añades a los PNP que votaron por el sí y no votaron por Pierluisi, a los populares, que yo quiero decir, pues, no es que sean ignorantes, pero que tienen cierto grado de desconocimiento de cómo son las cosas, y esa otra campaña que tenía la derecha del Partido Popular por debajo de pues ahí quizás va sumándole hasta los 219,000 que sacó la estadidad. Agradecemos las palabras del compañero José Ortiz Daliot. Dentro de los 3 que han respondido a esa pregunta, quiero destacar, ¿verdad?, entre el miedo y el desconocimiento, pero entonces eso también tiene un común denominador, y es la colonialidad, vivir en una colonia. Estamos desinformados como pueblo y también hay mucho miedo. Nada, vamos a pasar a la última pregunta. Antes de responder las preguntas, ya tenemos una pregunta, compañeros. Les recordamos a todos los que nos estén envíen sus preguntas y sus comentarios, que los vamos a discutir al final. Y ya yo tengo una pregunta para el grupo. Así que vamos con la tercera pregunta. Y dice así: ¿qué efecto, si alguno, usted cree que puede tener la victoria de Joe Biden en el proceso de descolonización de Puerto Rico? ¿Y cómo usted piensa que será ese proceso de transición con Donald Trump en el poder? Vamos a comenzar con el compañero Efraín Vázquez Vera. Efraín, adelante. Primero que nada, decir que a través de la historia, prácticamente todos los últimos presidentes de Estados Unidos
han prometido villas y castillos, incluso promesas para adelantar en el tema del estatus. Y ninguno ha cumplido. Si nos dejamos llevar por esa historia, pues todas las promesas que ha hecho el nuevo presidente Biden, pues tampoco serán cumplidas. Ahora bien, hay una diferencia muy grande, y es que Biden ha hecho más promesas a Puerto Rico durante esta campaña electoral que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Y claro, porque él andaba jugando con el tema de la elección en Florida y de otras comunidades de Puerto Rico, en Pensilvania, etcétera. Y en ese sentido, pues hizo muchas promesas. Así que todas las promesas que hizo, no todas las puede cumplir él, necesita también al Congreso. Y aquí pues recordar que el Senado probablemente termine en manos del Partido Republicano. Así que yo, aunque sí creo que Biden es lo mejor que le pudo haber pasado a los Estados Unidos y al mundo y a Puerto Rico, porque se trata de una persona con una gran sensibilidad, que escucha, ¿verdad? No creo que represente, ¿verdad?, grandes cosas para los puertorriqueños. Incluso, aunque haya muchos puertorriqueños trabajando en el comité de transición, incluso puertorriqueños nombrados en el gabinete de Biden. Ahora bien, sí, tomando un poco lo que hablé en la primera pregunta, yo creo que este plebiscito va a ayudar un poco a reflexionar a los Estados Unidos y de cómo quedó el panorama político puertorriqueño, de que las cosas se van a poner peor en Puerto Rico y que ellos pues quizás en un futuro se puedan encontrar con otro plebiscito, pero sí con una mayoría contundente que no podrían ignorar. Entonces, yo quisiera creer, me gustaría que ocurriera, sería muy bueno que Biden cumpla la mayoría de sus promesas, uno, y dos, que se comience y se inicie, ¿verdad?, un diálogo entre los Estados Unidos y Puerto Rico que no sea obviamente monopolizado con los partidos políticos, sino también con la sociedad civil, que es extremadamente importante, para entonces encaminar ese proceso de descolonización. Que creo que el momento adecuado es ahora para que Estados Unidos no se vea con el problema de la estadidad en un futuro. Y dos, porque precisamente la descolonización se va a hacer para diseñar otro país y encaminarlo al desarrollo, al progreso, a la democracia, etcétera. Yo creo que esa va a ser la excusa perfecta para reformar tantas cosas que hay que reformar en Puerto Rico y tantas cosas que hay que hacer nuevamente. Eso nos va a costar muchos años, para algunos va a ser traumático, pero creo que va a ser inevitable. Si Estados Unidos no actúa, pues entonces pues, se corre el riesgo de que la bola de nieve se haga mucho más grande en Puerto Rico, el problema, y de que pueda pues recibir un mandato contundente, ¿verdad? Por las razones equivocadas a favor de la estadidad. Agradecemos las palabras de Efraín. Reverendo Roberto Luis, adelante. Gracias, mis queridos, y gracias otra vez por el comentario. Mira, y voy a hablar desde la perspectiva diaspórica, este tema que es muy importante. Como muy apuntó Efraín, este proyecto Biden-Puerto Rico es un proyecto electoral, no un proyecto realmente serio, con toda seriedad lo digo. Y no es que no pueda hacerse, no, sino que se hizo con intención de sacar votos, que de hecho fue un fracaso. ¿Bien? Fue un fracaso. Biden no logró hacer con ese planteo lo que esperaba hacer y se reflejó en el voto. Bien, perdió Florida. En Pensilvania el voto puertorriqueño no hizo una mella. Al contrario, quien salvó las elecciones fue el voto negro a Biden, que salió unas cantidades impresionantemente históricas. Bien, por tanto, y como bien apunta Efraín, no es el primer candidato o presidente que hace un planteo tal. Bien, y por tanto, realmente el aspecto de qué va a hacer Biden va a depender de lo que hagamos nosotros, no lo que él proponga. Bien,
mientras nos quedemos callados, nos quedemos pasivos esperando que el Congreso se mueva, seguirán ellos posponiendo el proceso hasta sabe Dios cuándo. Bien, alguien dijo en una ocasión, y muy acertadamente, el poder se toma, no se pide, ¿no? Por tanto, tenemos dos frentes importantes nosotros los puertorriqueños. Uno es ustedes en Puerto Rico, nosotros en la diáspora. Dos frentes cruciales para este proyecto anticolonial. Bien, no hay que esperar que el Congreso diga nada, bien, porque el Congreso está tranquilo. Puerto Rico no es un dolor de cabeza para el Congreso. Bien, no lo es. Bien, es un mercado, es una población pasiva que espera que le digan para actuar. Bien, porque eso históricamente lo que ha pasado. ¿Qué sucede? Y acá en la diáspora ha pasado lo mismo, Acá no ha pasado lo mismo. Nosotros hemos abandonado un frente importantísimo como es el Congreso. Bien, ¿qué pasa? Eso nos pone a pensar en esta elección, y yo estoy contento que ganó Biden, pero yo brinco de alegría. Bien, fue una victoria impresionante por la democracia y la libertad. Bien, y la decencia, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede? Esto es una coyuntura importante para acá en la diáspora, que ya estamos haciéndolo, ya nos estamos reuniendo, estamos conversando, de crear un frente, una agenda común para empezar a trabajar con el Congreso estadounidense y las comunidades puertorriqueñas. Bien, porque acá es importante la comunidad puertorriqueña. Aquí la elección se da localmente, no nacionalmente. Si tienes el control local, tienes atención del Congreso. Si no tienes control local, el Congreso ni te mira ni te siente, y para el Congreso tú no existes. Bien, por tanto, nuestra prioridad es trabajar con las comunidades puertorriqueñas acá, que están interesadas, hay mucho interés en lo que está pasando, y trabajar en el Congreso para hablar con los congresistas sobre el asunto de la descolonización. Bien, y crear agendas acá en las comunidades puertorriqueñas de informar, de educar, de crear tipos de experimentos de consulta entre nosotros mismos. Lo mismo tiene que hacerse en Puerto Rico, y se puede hacer. Hay terreno para hacerlo, hay gente para hacerlo. Lo que pasa es lo siguiente, mis queridos, ustedes lo saben, ustedes lo han vivido, y yo llevo 45 años fuera de Puerto Rico, aunque voy regularmente, pero yo llevo 45 años acá. Pero sí, siempre que voy converso, hablo con mi familia, me reúno con gente y conversamos sobre el tema de una manera muy respetuosa, obviamente, y yo escucho gente, primero, que tiene una desconfianza horrible contra cualquier movimiento ideológico y político, tanto estadista, tanto estadolibrista, como tanto independentista. Por tanto, hay que buscar un punto común que ellos puedan entender que no vengo a transformar tu visión de mundo, vengo a compartir un sentido de justicia, que a Puerto Rico se ha negado la justicia, se ha negado su derecho a tener un gobierno digno y responsable y democrático. Y eso cabe en cualquier agenda política. Bien, acá estamos haciendo lo mismo. Por tanto, nosotros, como autocrítica, entendemos que abandonamos un trabajo del Congreso que era importante, y los estadistas PNP se apoderaron de ese Congreso y son los que informan al Congreso con mentiras, con mala información, con desinformación. Mire, la mayoría de los congresistas, lo he dicho antes, hablé con esto antes con Emanuel, no tienen una miserable idea de lo que pasa en Puerto Rico. Bien, depende de nosotros lo que le digamos. Bien, tenemos reuniones ya pautadas con congresistas acá en Pensilvania, como Toomey, que es un congresista saliente. Pensamos, cuando Toomey salga del Congreso, postular un congresista puertorriqueño acá en Pensilvania. Aunque no salga, que sabemos que no va a salir, pero está el nombre en la papeleta, está el nombre allá afuera. El puertorriqueño toma sentido contra mí, hay un borico ahí bregando, y comienza a sentar conciencia. Esa es nuestra agenda, eso es lo que queremos hacer, pero necesitamos trabajar juntos, tanto en la diáspora como en la isla, para que un frente de información, de educación, donde empezamos a presionarle al Congreso de que tome acción. El Congreso no va a tomar acción hasta que nosotros no tenemos acción. Lo repito, mis queridos, no, Puerto Rico no es una amenaza, no es un problema para Estados Unidos, no lo es. No hay ningún país encima de él. Naciones Unidas está por su lugar. ¿Bien? Y son frentes que hay que retomar de nuevo, pues son frentes importantes. El Congreso, Puerto Rico, Naciones Unidas. Mientras hagamos eso, seguirán haciendo promesas, como le hizo Biden ahora. Y fantástico. Yo lo sé, por lo menos puso Puerto Rico en la agenda de una forma u otra. Y claro, nosotros le vamos a pedir cuentas a Biden de esa propuesta.
Ponlo por seguro, ¿entiendes? Porque si abriste la puerta, queremos entrar. ¿No? No, vamos a entrar a esa agenda. Vamos a plantear la agenda. Esta es nuestra agenda, ¿no? No lo que el Congreso dice. ¿Qué decimos nosotros como puertorriqueños? Esa es la agenda, ¿no? Y le garantizo, mire, después de 45 años acá bregando con la política estadounidense, le digo lo siguiente: al estadounidense promedio, ¿bien?, respeta más al que tiene principio que al que pide lo que no se merece. Muy bien, muy bien. Agradecemos al reverendo por esas palabras. Seguimos con el compañero José Ortiz Daliot. José, ¿nos beneficia en algo en la victoria de Joe Biden? Díganos, José. Bueno, yo creo que el gran beneficio de la victoria de Joe Biden es la salida de Trump, porque había que salir de esa bestia que había en la Casa Blanca. Y yo creo que eso es positivo, no solamente para Puerto Rico, sino particularmente para Estados Unidos y para el mundo. Yo creo que ha habido un alivio en el mundo entero de que ya Trump no va a estar a la cabeza del gobierno estadounidense en los próximos 4 años. Claro, con relación al compromiso de Biden, como dijeron los compañeros, un compromiso que hizo electoralmente porque necesitaba los votos de los puertorriqueños en los Estados Unidos, pero yo creo que es un comienzo, ¿no? Una de las más grandes decepciones que yo tuve con el presidente Obama, que todo el mundo dice que fue un gran presidente, bueno, fue un gran presidente quizás para Estados Unidos, para Puerto Rico no necesariamente, porque a diferencia de Biden, Obama sí vino a Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, en una estación de radio y también en un discurso político, dijo que su prioridad era descolonizar a Puerto Rico. Y en los 8 años que estuvo en la presidencia, no levantó un dedo para descolonizar a Puerto Rico. Todo lo contrario, le clavó los clavos al ataúd a la colonia con la firma de promesa. Así que yo, pues, con pinza lo que dicen los candidatos y los presidentes sobre Puerto Rico y la descolonización de Puerto Rico. Pero como dijo el reverendo, y hay que caerle encima a Biden, hay que caerle encima a Biden y ir a estar allí cabildeando activamente para que cumpla su compromiso de descolonización. Que lo pueda hacer, pues ya esos son otros 20 pesos, pero hay que iniciar esa conversación. Y lo otro que hay que hacer paralelamente es alimentar el apoyo al proyecto de Nidia y se radicó ahora para mandar un mensaje a los puertorriqueños con relación al plebiscito de estadidad, sí o no, y tienen el compromiso de volver a radicarlo cuando empiece el próximo Congreso en enero. Así que yo creo que tenemos que alimentar ese apoyo y a la vez la DIA en Puerto Rico presionar a la administración Biden para que se inicie la conversación para la descolonización a Puerto Rico. Y yo creo que en ese sentido él abrió la puerta y nosotros tenemos que volver a abrirla y dejarla abierta y penetrar esa administración para lograr el proceso de descolonización. Que vamos a tener escollo, bendito, llevamos 120 y escollos hay que también tener en términos de la educación que hay que darle a los congresistas y a los senadores. Miren, en la última entrevista que escuché a un candidato al Senado de Georgia, y que Georgia ahora tiene una gran importancia, porque si ganan los 2 senadores demócratas, le van a dar el control al Partido Demócrata, a la administración Biden, el control del Senado del Partido Demócrata. Así que es esencial que ganen esas 2 carreras. Pero entrevistaron al judío, a Oso, creo que se llama. Lo entrevistaron un par de días hacia atrás en una cadena nacional de Estados Unidos. Le hicieron 2 preguntas. Una, ¿apoya usted? Le hicieron un montón de preguntas. Entre las preguntas le hicieron: ¿usted apoya la estadidad para el Distrito de Colombia? Sí. ¿Apoya usted la estadidad para Puerto Rico? Sí. Eso hay que empezar a cabildear a estos senadores y a estos representantes, que no es que usted puede creer en la estadidad y puede creer en la independencia. Nosotros lo que queremos un procedimiento, un proceso de autodeterminación, de libre determinación, que en 122 años Estados Unidos no ha cumplido con esa obligación que tiene a nivel internacional
nacional de descolonizar a Puerto Rico y todos los demás territorios. Pero sí es un buen paso el que haya por lo menos hablado de que va a tratar de atender esta situación, pero queda de nosotros de hacer palabras. Sí. Agradecemos las palabras del compañero José Ortiz Daliot. Creo que hasta de cierta manera los tres que he entrevistado están presentes ahora mismo. No contestamos la pregunta del proceso de transición con Trump. No sé si fue a propósito o si se les olvidó. Les invito, si alguien quiere hacer un comentario sobre eso, ¿verdad? Porque por lo menos desde mi perspectiva puede ser preocupante ese proceso de transición, ya que él no acepta la derrota, Trump. Y pues nunca le deseamos mal al pueblo estadounidense en ese proceso de transición. Aparte de ese comentario que hice, les comento para que vayan pensando. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Para que vayan pensando en esta pregunta que recibimos del público, que dice de esta forma. ¿Va a decir algo, Ortiz? Dale, adelante. No, lo que quería decir con relación a la transición, yo creo que a los puertorriqueños no es de gran importancia en realidad para los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico. Para los puertorriqueños y para el público americano obviamente es importante porque tiene implicaciones de seguridad nacional en la medida en que no haya una transición ordenada del poder de la administración de Trump a la administración de Joe Biden. Pero pues para nosotros acá, pues yo lo miro y en realidad pues me es indiferente esa transición. Ok. Para que vayan pensando también la pregunta que tenemos del público, la compañera Jennifer Oliveras del Río, una importante compañera de nuestro movimiento, dice así: pasadas las elecciones y el plebiscito, ¿hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para impulsar la agenda por nuestra soberanía? Yo sé que todo... Yo quiero decir algo. Adelante. Yo creo que, como dije ya anteriormente, para bailar tango necesitamos... Y en ese sentido tenemos que buscar por todos los medios de que los Estados Unidos se inserten en el proceso. Yo sé que cuando uno dice Estados Unidos y el tema del estatus, pues rápido pues todo el mundo piensa en agarrar las maletas e irse al Congreso. Pero esto es algo mucho más amplio. Aquí hay que ir también a diferentes organizaciones no gubernamentales, e insertar a todas esas organizaciones de carácter hispano, puertorriqueña. Los think tanks que hay en Estados Unidos son extremadamente importantes. Obviamente el Congreso. Me gustaría ver más puertorriqueños publicando en inglés, para norteamericanos, en periódicos de Estados Unidos. Yo creo que por ahí se puede hacer mucho y empezar a preparar ese terreno. Igual, en la medida que se puede del Poder Ejecutivo, también es importante como funcionarios del Departamento de Estado norteamericano. Creo que también deberíamos, además de ir al Comité de Recursos Naturales en la Cámara y el de Energía en el Senado, debemos también visitar los comités de relaciones exteriores, tanto de Cámara y Senado, porque ellos van a tener mucho que decir, ¿verdad? Van a tener protagonismo al momento de la negociación, ¿verdad? De ese Puerto Rico hacia la soberanía. Conclusión, creo que el trabajo hay que hacerlo allá, ¿verdad? Aquí ya ¿verdad? Sería un poco redundante. Aquí hay mucha gente que está más involucrado en la cosa diaria, ¿no? En lo inconsecuente, en ese debate, ¿verdad? Matutino que marca a veces la radio puertorriqueña. Y yo creo que debemos entonces pues movernos allá hacia los Estados Unidos con una estrategia y con un plan. Muy bien. Agradecemos, Efraín, reverendo José Ortiz Daliot. Efraín, ya para unas palabras finales, a modo de conclusión, ¿nos quieren decir algo? La pregunta va dirigida precisamente a eso que mencionaba Efraín, la pregunta del público:
hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para impulsar una agenda por nuestra soberanía. Y quizás pensar en prioridades, porque hay muchas estrategias y muchas opciones para atacar el Congreso, atacar de forma, me refiero, de cabildeo. Pero no sé si alguno quiera añadirlo, unas palabras finales de todos. Sí, mira, Manuel y la compañera que nos escribe la pregunta, yo omití a Trump con toda intención y alevosía, porque realmente ni siquiera es hipotético que gane la elección. ¿Bien? Sí, es una posibilidad lejana, pero lejana, y no creo que ningún estado se va a tirar la maroma de cambiar el voto electoral porque Trump lo quiere. El objetivo de Trump no es ser electo. Hay otros intereses detrás de esa negatividad de querer conceder la victoria a Biden, que ya saldrá a flote. Bien, pero sí, con Trump no hay, ya no va a ser, es presidente ahora, pero no sea presidente a partir de enero 20. Va a ser el señor Joe Biden. Ahora, en cuanto a hacia dónde nos dirigimos, obviamente, el caso de Puerto Rico es un caso de los puertorriqueños y tenemos que tomarlo un caso nuestro, ¿bien? De entender que nuestra responsabilidad histórica como puertorriqueños asumir este problema. ¿Cómo lo asumimos? Pues tenemos que informarnos, tenemos que saber, hay que crear agendas comunes, hay que crear estrategias comunes, y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Cabildeo es importantísimo en el Congreso, tan importante como es el trabajo que hay que hacer en Naciones Unidas, todavía que está pendiente eso allí. Pero yo entiendo que el trabajo mayor que hay que elaborar, tanto en la diáspora como en Puerto Rico, es el trabajo con la base, con la gente que camina a pie, con la gente que está en el limbo de lo que está pasando, que no entiende. Yo como ministro en mi congregación hablamos de esto, conversamos de esto, me preguntan, yo informo, trabajamos, aclaramos algunas cosas y es tan simple como eso. No dejas la gente con que creen esto y sigue para adelante. No, esto es un asunto de evangelicalismo, un asunto de realidades que hay que confrontarlas, de que no hay que ser de una ideología para apoyar un movimiento descolonizador. No hay que ser, no porque es estadista, va a estar en contra del movimiento descolonizador. Bien, mi corazón es estadista, hay independentistas y hay populares, y con todos conversamos. Bien, y mantenemos un nivel de respeto y mantenemos en los hechos, en datos, en realidades históricas y reales. No es lo que yo quiero que pase. Esto no es lo que yo quiero que pase, es lo que debe pasar, la realidad que vivimos, que hay una cantidad de puertorriqueños sufriendo las condiciones económicas, médicas y sociales que son producto del coloniaje, no de la pobreza puertorriqueña, porque la produce el coloniaje. ¿Bien? Y me parece que tenemos que ir a esa gente y crear incluso currículums educativos que eduquen a otros niños desde tempranos grados sobre lo que es la situación política puertorriqueña. Acá estamos intentando hacerlo con las escuelas de Aspira, ¿bien? Donde queremos introducir un currículum entre las escuelas de Aspira para que enseñe historia de Puerto Rico y realidades puertorriqueñas. Ese sería el asunto. Se educa a los niños sobre cosas que son parte de ellos y donde los padres son invitados a ese tipo de conversación. ¿Bien? Y ahí es que hay que dirigirse. Bien, si no tenemos un apoyo popular, es difícil que logremos apoyo congregacional. Bien, mira, digo más, ningún congresista, ahora mismo, en este instante, llevamos un congresista, mira, señor Toomey, quiero que venga a una reunión que tenemos acá en la 5 y el Boulevard, en Filadelfia. La pregunta que va a hacer el director oficial va a ser la siguiente: ¿cuántas personas van a haber allí? Necesito mínimo 100 personas para que él baje, mínimo. Y usted sabe que reunir 100 personas no es fácil. ¿Okay? Por tanto, si no tenemos el apoyo de la base, ellos no van a escuchar. Por tanto, la agenda tiene que ir dirigida primero a nuestra gente y de allí, a la vez que hacemos esto, trabajamos con el Congreso y trabajamos con otros frentes. Pero no se puede hacer nada realmente si no tenemos una base informada que nos apoya, que tenemos una raíz que donde podemos agarrar, que si hacemos un llamado, mira, viene el señor Toomey a Filadelfia, le metemos 300 puertorriqueños allí. Entonces él va a escuchar, porque está buscando votos, aparte de escuchar. Bien, y esa es la política estadounidense. Por tanto, para mí, con todo, honestamente, ¿hacia dónde vamos? Hacia educar a nuestra gente de por qué descolonizar a Puerto Rico. Me parece que eso es lo básico en todo esto. Un poco usted acaba de tocar esto, reverendo Félix Baez,
nos hace un comentario de que se debe considerar también las Naciones Unidas como una plataforma, ¿verdad?, para promover esto. Por supuesto. Eso siempre está. Sí, tiene que estar. Claro. Y hoy más que nunca. Que de hecho es un frente que hemos abandonado prácticamente. Ya nadie le presta atención, ¿no? Claro. Cuando sí que es importante. Claro. José Ortiz Dalio, ¿algunas palabras finales a modo de conclusión? No, nada, José. darle las gracias al Movimiento Diálogo Soberano por la invitación y las gracias a los compañeros por la participación. Hay que obviamente trazar unas estrategias con varias vertientes, pero las dos vertientes principales tienen que ser, primero, educar al pueblo puertorriqueño sobre las alternativas y las opciones descolonizadoras, y educar también al Congreso, que son los que finalmente tomarán la decisión en cuanto a locarlo sobre las diferentes opciones y qué significa cada opción en términos de la relación futura para con Estados Unidos. Muy bien. Efraín, gracias a usted, Ortiz Daliot. Palabras finales. Buenas noches y gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio participar con puertorriqueños que admiro mucho y que respeto. El que me incluyan en estos grupos me hacen sentir muy bien por la compañía y lo agradezco. Y hasta la próxima. Claro. Reverendo, unas palabras finales. Por supuesto, un agradecimiento que le digo honestamente, es raro que en esta discusión incluyan la diáspora, así que los felicito por ese siempre, eso es importante. Somos 6 millones acá, aquí no se olvida nunca de eso. Y gracias al Movimiento Soberanista por este foro, y gracias a ustedes, compañeros Efraín y Luis Ortiz, por compartir. Y a Manuel, por supuesto. Claro, agradecemos profundamente el diálogo que hemos tenido aquí. Excusamos a Luis Torogoico, que tuvo una situación con el internet que no le funcionó. Y por último, un comentario de otro compañero del movimiento que dice: excelente foro, gracias por su comentario, gracias por su compromiso. Y el compañero se llama Jean Paul López Cepero, compañero del movimiento. Buenas noches a todos, amigos, un placer verlos y nos mantenemos en comunicación. Gracias, buenas noches.